Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Asociación General Departamento de Escuela Sabática. Estamos estudiando una lección muy importante en los eventos de los últimos días, y eso es la bestia que sube de la tierra. Y juntos con nosotros nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. La lección anterior estudiamos de una otra bestia que salía desde el mar, pero esta bestia es muy especial, es una bestia que sube de la tierra. Y antes de empezar nuestro estudio nos gustaría hacer una oración en silencio. Amén. Vamos a ver la estructura de nuestra lección. El primer subtítulo, Estados Unidos en la profecía. Vamos a ver una profecía muy actual, muy interesante, y por qué se habla de Estados Unidos, y qué tipo de bestia es esta, y qué es la diferencia de la otra bestia que teníamos en la lección pasada con la bestia que vamos a estudiar hoy. Todo eso se puede dialogar en esta primera pregunta, que es de introducción. Después, el segundo subtítulo es una nación de fase de cambio. Vamos a ver cómo puede ser que un país tan fuerte, un país que es casi el más fuerte del mundo, pensando en la fuerza militar, en la fuerza diplomática que tiene, está forzado en un momento de cambiar. ¿Y qué tipo de cambios se requieren o se ven por el profeta? Vamos a ver en esta segunda parte de la lección. Tercera parte de la lección, cómo se va formando la imagen de la bestia. Pero me parece que yo perdí un subtítulo. Vamos a ver, el subtítulo 1 es Estados Unidos en la profecía. Bueno, en inglés es un otro subtítulo que habla de los cuernos y el significado del cuerno. Entonces, una nación de fase de cambio. Entonces viene el otro subtítulo, cómo se va formando la imagen de la bestia. Es muy importante esta parte de la lección, porque esta parte prácticamente también tiene que ver con nuestro tiempo, con nuestra religión y también con nuestra vida espiritual. No debemos orientar la lección solo por criticar las otras religiones o la bestia que está presentada aquí, pero también debemos salir con una enseñanza de nosotros mismos, de nuestra vida espiritual personal, y también a guardar nuestra propia iglesia para no caer en los mismos errores y debilidades que estamos estudiando en esta lección relacionada con las religiones caídas. Eso es prácticamente, esos son los subtítulos, y con ayuda de Dios ahora queremos entrar en los detalles de la lección. Aquí tenemos un cuadro, una ilustración pequeña de esta bestia saliendo de la tierra. Tenemos un búfalo americano. Vamos a ver como una imagen de esta bestia. Pero vamos a entrar en más detalles cuando estudiamos las preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cómo se introduce Estados Unidos en el escenario profético? ¿Qué ve Juan en ese sentido, Raquel? Bien, todavía estamos localizados en Apocalipsis capítulo 13. En la lección pasada hemos analizado la primera sección del capítulo. Ahora vamos a hacer la segunda parte de este mismo capítulo. Entonces aquí se nos presenta otra bestia, es otro animal. La primera diferencia específica que encontramos es el lugar de partida. Mientras que la anterior procedía del mar o de aguas tumultuosas, lo cual implica multitudes, gentes, naciones, lenguas. Esta, sin embargo, su origen o su punto de partida es de la tierra,
lo cual nos permite facilitar la comprensión del punto de origen. Por lo tanto, no es un lugar densamente poblado, tampoco está lleno de elementos históricos, arqueológicos y con un gran pasado, sino que prácticamente es algo naciente. Es interesante que la referencia a esta tierra la encontramos en Apocalipsis 12:16 con la profecía en relación a esta conexión entre la bestia que surgía de la tierra y la tierra que ayudó a la mujer. Así que una vez más tenemos una doble comprobación de que esa tierra se está refiriendo a el actual país con nombre Estados Unidos de Norteamérica, y de ese lugar es que ahora se surge también una bestia. Así que de nuevo es otro poder que surge en un continente diferente. Si en la primera parte de Apocalipsis 13 estábamos prácticamente centrados en el continente europeo y nos basábamos estrictamente en un poder religioso que sí recibe el apoyo y el sostén del poder civil para imponer sus propias doctrinas y modo de ver las cosas, aquí estamos ahora en otro continente, estamos en el continente americano, localizado en el norte del continente, y se nos dice claramente, por lo que veremos a continuación, que es un poder no religioso, sino que es un poder civil. Así que en ese momento estamos viendo esos dos elementos diferenciales, y después veremos más diferencias, pero también cuáles son los vínculos entre cada una de estas bestias. Muchas gracias. Como una prueba de esta declaración tenemos el segundo testimonio aquí, que es parte del deseado de toda la gente, página 783, y dice: en 1766 las colonias unidas de Norteamérica se declararon estados libres y independientes, y así se abrió un refugio para los oprimidos de todas las naciones. La tierra ayudó a la mujer, y aquí tenemos la referencia con Apocalipsis 2:16. Tenemos una situación muy especial, en contrario de la otra bestia, donde debían conquistar otras naciones para que entrar en la tierra de ellos. Aquí no tenemos ninguna conquistación necesaria, pero tenemos prácticamente una tierra libre donde entraron todos esos refugiados. Seguimos adelante con la segunda pregunta, que es muy interesante, y ahí entramos en los símbolos. ¿Qué significado tenían los cuernos de esta bestia? Teníamos en la lección pasada 7 cabezas, si se recuerdan, que significaban las 7 formas de gobierno en el Imperio Romano, y la última de ellos, catolicismo, es que recibe una herida mortal y después resucita, vamos a decir, de esta herida mortal para asombrar todo el mundo. También tenía 10 cuernos que significaban los tribus bárbaros que prácticamente vivían bajo la protección o en el territorio expandido de este reino. Pero aquí tenemos 2 cuernos solo. ¿Y qué significaban esos 2 cuernos en esta bestia, Raquel? Bueno, nos damos cuenta que ambas son bestias y que ambas tienen cuernos. Ya se ha aclarado, una tenía 10, esta tiene 2. El hecho de que se asocien los cuernos con los de semejantes a un cordero quiere decir que son cuernos en proceso de desarrollo, porque un cordero, cuando llega a su madurez como un carnero, sus cuernos son de volutas, están enrollados en sí mismos, ¿sí? Sin embargo, aquí se nos habla de unos cuernos no completamente desarrollados, sino que son unos cuernos semejantes a los de un cordero, así que son cuernos pequeños
y también tienen precisamente ese matiz de juventud, de inocencia y de encontrarse en proceso de desarrollo. Eso sería por un matiz al respecto. Específicamente, ahora, esta nación, que es un poder civil que surge de la tierra, en una nueva y completa localización que hasta entonces no había tenido protagonismo histórico. A partir de este momento, esta bestia, esta nación, este poder civil, tiene dos características muy significativas que están relacionadas también con el hecho de que sean dos cuernos. Entonces, por una parte es que el poder civil es republicano, es decir, ellos son una república, ellos no tienen rey, no tienen dinastía, no tienen una monarquía establecida, ni una aristocracia legendaria, sino que el gobierno es por representación popular y no es dinástico. Así que el republicanismo era uno de los elementos de estos cuernos. El otro elemento muy significativo es que, igual que no tenían una representación visual de poder civil, como sería un rey, tampoco tenían una representación personalizada del poder religioso en un individuo, como sería el papado en Europa. Así que no tienen rey y no tienen papa. Así que son una república, y esa república también está separada del poder religioso. Y ese elemento es realmente importante, porque ejemplificó un punto y aparte, no solamente en el modo de hacer historia, sino también en la forma en que iba a desarrollarse esta bestia. Así que tengamos claro que ahora, en este momento, estamos transferidos del continente europeo al continente norteamericano. Estamos también con una bestia que en este caso no tiene 10 cuernos, sino que tiene 2 cuernos. Por una parte, el espíritu de liberación de un poder monárquico instaurado, y también de un poder religioso instaurado. Muchas gracias, interesante. Aquí el testimonio también explica este asunto, y es algo que debemos mencionar. Dice: los cuernos semejantes a un cordero representaban juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esta nación subía en 1798. Y tenemos un reino nuevo, un reino que estaba libre de la corrupción de los otros reinos europeos que existían de mucho tiempo, de las intrigas dentro del gobierno, dentro del liderazgo. Aquí sucede o se sube un gobierno nuevo, lleno de idealismo y lleno de juventud, como dice aquí, que significa muchas ideas del futuro. Es interesante que cuando Cristóbal Colombo descubre América, descubre América y empieza a construir la primera ciudad, es interesante que él trae algunos proyectos que fueron hechos por Leonardo da Vinci mismo. Cómo se conocían ellos no sabemos, pero entendemos que muchos de los hombres inteligentes y cultos de Europa soñaban a llegar y empezar este estado de libertad, este estado nuevo, este estado de un sistema de vida nueva. Y eso es como empezó este país aquí, Estados Unidos, y está representado de una forma tan especial, una forma tan breve, pero muy exactamente presentada en la profecía. Pero seguimos adelante ahora en la pregunta número 3. ¿Qué anhelaban los perseguidos del viejo mundo? ¿Qué principios fundamentales reinaron
en la nueva nación. Parcialmente ya tenemos respondido a esa pregunta, o si quieren como maestros de la escuela sabática unir las dos preguntas número 2 y 3, es también una buena oportunidad para ahorrar tiempo. Pero ¿qué es que anhelaban los refugiados? ¿Un país de qué? Bien, recordemos la profecía de los 1260 años que tratamos en la lección pasada. Eso corresponde al periodo más oscuro de la historia de Europa. Una parte de esta profecía cubre el periodo de la Edad Media. Así que una gran opresión religiosa partiendo de los poderes civiles. Así que, ¿qué es lo que esperaban aquellos que buscaban más allá del océano, ese nuevo continente, esa nueva tierra en la cual se garantizara la libertad civil y la libertad religiosa, que ambos poderes estuvieran separados y que se permitiera el desarrollo libre de las creencias que cada cual poseía? Esa necesidad el libre ejercimiento de las creencias y de los derechos fundamentales del ser humano era un anhelo en la mayor parte de aquellos que cruzaron el océano para buscar una nueva oportunidad. Y en ese sentido nos damos cuenta que esos dos cuernos de esta bestia ejemplificaban precisamente esos dos grandes anhelos. Por una parte, la libertad civil, y por otra parte, la libertad religiosa. Muchas gracias. Es interesante considerar el segundo testimonio. Aquí el conflicto de los siglos, página 339 en español. En la Constitución la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulgaban las leyes y los habían cumplir. Además fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Y aquí sigue una línea muy importante. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Es interesante que considerar estas líneas que fueron también inspiradas por el Señor, porque entendemos que este país merece o tiene esta prosperidad solo por tener los principios reconocidos por la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo esos principios se van a echar a perder, y eso es la próxima pregunta que vamos a estudiar. ¿Qué cambios ve el profeta Juan en esta nación con el templo para ayudar a la primera bestia que él es que tiene que derogar Estados Unidos? Bien, ahora vemos el segundo nivel descriptivo de esta bestia. Si primero tenía como dos cuernos de cordero, y eso desarrolla en nosotros un sentimiento de ternura y de atracción por la mención de este animal. Sin embargo, se nos dice que al hablar lo que se oía era como un dragón, lo cual quiere decir que es interesante que aquello que declara el poder legislativo y ejecutivo de esta nación es realmente blasfemo, corresponde a un sonido aterrador como el de un dragón. La voz que representa lo que esta bestia habla lo forman el poder legislativo y ejecutivo y judicial. Son los tres grandes poderes que gobiernan una nación denominada democrática, es decir, los que formulan las leyes, aquellos que las administran y también aquellos que las
ejecutan. Son tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, que deben estar siempre separados y tienen el objetivo de servir a la comunidad. Ahora, ¿qué ocurre aquí? A estos poderes, los que formulan las leyes, los que administran las leyes y los que ejecutan las leyes, hablan al unísono, y de hecho están bajo un mismo poder porque todos hablan de la misma manera. Así que nos damos a dar cuenta que en esta nación se presenta un desarrollo. Fijémonos en algo interesante en cuanto a la primera bestia de la primera parte de Apocalipsis 13. Era presentada como un monstruo terrible, cuerpo en forma de leopardo, con los 10 cuernos, con las 7 cabezas, con una de las cabezas heridas de muerte. O sea, se observa también ese mismo proceso que se da, herida de muerte y después se mejora. En este caso también hay una evolución en esta bestia, de que aunque de apariencia puede dar la impresión de cierto pacifismo, tranquilidad, placidez, al hablar, al pronunciarse, al declararse como tal, es aterrador y es monstruoso. ¿En qué sentido lo es? Aquí se nos dice, llegamos al momento de la conexión entre las dos bestias. Recordemos la primera bestia y ahora esta otra. Y aquí se nos dice que esta que sube de la tierra ejerce su poder, o se pavonea, se presenta, expone su autoridad ante la primera bestia, lo cual quiere decir que la reconoce y es importante como tal, porque ejerce su poder delante, es decir, hace una demostración de su autoridad ante esta otra bestia. Mientras que la que subía de la tierra es un poder civil, la anterior es un poder religioso. Y ahora nos damos cuenta, y aquí está el momento, que cuando esta herida es curada, y es exactamente el vínculo, también empieza un proceso de atracción y de similitud entre estas dos bestias. No lo serán en su expresión o en su forma descriptiva externa, pero sí veremos en las próximas preguntas en qué sentido empieza a producirse una cercanía entre estas para crear todavía otra tercera. Muchas gracias. Entendemos que esta bestia es muy especial. Externamente tiene una apariencia, pero internamente está llena del mismo espíritu que tiene el dragón. Y si se recuerdan, el dragón tenía en la lección pasada dos diferentes significados. Uno es el diablo mismo, porque es el dragón, la serpiente antigua, que está, tenemos la descripción en Apocalipsis capítulo 12, y la guerra que él hace contra el gobierno de Dios. Y de otro punto de vista es el dragón que entrega el poder de la bestia de la Iglesia Católica, como vimos también, y eso es un imperio romano, es el poder civil. Entonces entendemos que este mismo dragón estaba dentro de esta bestia y demostraba su carácter de una forma muy poderosa. Por ejemplo, cuando vienen los europeos en el territorio americano, prácticamente empiezan a practicar los mismos hechos, los mismos comportamientos de esta misma bestia, como por ejemplo fue en el Imperio Romano. La exterminación de los indios, por ejemplo, en Norteamérica, el comportamiento y la forma como se trataban los esclavos africanos que ellos trataban y traían en esta tierra. Entonces entendemos que esta bestia por afuera, en su política externa, vamos a decir, tenía una apariencia muy democrática, muy de libertad. Tenemos también aquí la estatua de la libertad como un símbolo
muy especial, pero en lo mismo tiempo tenemos dentro un espíritu que estaba muy parecido al espíritu del Imperio Romano, y vamos a ver cómo eso sucede o cómo se refleja eso en la vida espiritual también, porque vamos a ver que esos protestantes que deseaban, que necesitaban un país de refugio, y un momento después de años ya empezaron también a cambiar su posición, su forma de religión y su opinión de la fe católica como entendemos que fue antes en Europa. ¿Cuáles son los milagros hechos por esta bestia bajo de la supervisión de Satanás? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué habla de milagros aquí? Tenemos obviamente el versículo en Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué milagros y cómo sucede este cambio de la religión prácticamente en Estados Unidos? Recordemos de nuevo las características de los dos cuernos. Si el republicanismo y el protestantismo eran la base de este nuevo estado surgiente, aquí nos damos cuenta que aunque aparece solo y se levanta de la tierra, nos damos cuenta que su transformación empieza a darse en el momento en que ejerce su poder delante de la primera bestia cuya herida fue sanada. Lo cual quiere decir que la transformación empieza cuando se produce cercanía con este poder religioso del antiguo mundo como es el papado. Cuando se produce cercanía, cuando el protestantismo apóstata, que se declara abiertamente en el segundo mensaje angélico, rehuye las verdades fundamentales que un día representó, se encuentra tanto más cercana y más desarrolla su poder ante el beneplácito de la primera bestia. Así que si ambos poderes primero están completamente separados, ahora nos damos cuenta que empieza a unirse el poder civil y religioso en función de su cercanía, ahora sí, a esa primera bestia. Así que vemos cómo todos los elementos van conjugándose en un mismo círculo. Ahora, ¿en qué consisten estos milagros o esta forma espectacular en que este poder, originalmente solo civil, no religioso, se expone? Nos damos cuenta que empieza a producirse una gran relación y vinculación entre el poder civil y el religioso, que estaban inicialmente completamente separados, Estado e Iglesia, dos instituciones separadas. Ahora empiezan ese acercamiento, produciendo ahora sí, nos damos cuenta, grandes señales y eventos que son denominados claramente sobrenaturales y con un matiz claramente religioso. Así que nos damos cuenta que este poder, que originalmente se presenta estrictamente como un poder civil, está tomando un cariz que lo envuelve en un matiz religioso y se centra fundamentalmente en elementos sobrenaturales, religiosos y dogmáticos a nivel mundial. Así que ya no es simplemente una autoridad civil, no es solamente un poder mundial, sino que también adquiere un protagonismo a nivel religioso fundamental en relación a dos elementos básicos. Cuanto más se aproxima el poder civil con el religioso y cuanto más estos dos poderes se acercan a esa primera bestia. La vinculación entre, por una parte, el protestantismo pagano con el papismo y el espiritismo. Esa triple conexión que el espíritu de profecía nos explica, diciendo que cuando la mano del protestantismo pagano se extienda a través del abismo. Recuerden la diferencia de espacio territorial entre estos dos continentes.
Así que el elemento que va a unir a estos dos continentes, el europeo por una parte, donde está la primera bestia, el continente americano donde está la segunda bestia, se unen por lazos religiosos. Y eso es realmente importante. Y son tres elementos. Es el papismo, ante el cual el protestantismo cede. Tenemos el protestantismo apostatado de América. Y después tenemos aquí el tercer elemento, que es el espiritismo, que de hecho son esos espíritus inmundos a manera de rana, que van a los reyes de la tierra y repiten siempre lo mismo. Así que esta vinculación de poderes religiosos bajo un solo poder, que es el papado, el protestantismo y el espiritismo, por la imposición que el poder civil realiza por su propia presión, hacen que todo conjuga en una creencia religiosa totalmente hipócrita, falsa, carente de vida y totalmente alejada de los principios del cielo. Muchas gracias. Es interesante que este país, a pesar que tiene todos esos puntos negativos, es un centro de mucho interés y de mucho deseo. Y yo puedo decir que hay mucha gente que sueña a venir y vivir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo consideran que es un país de desarrollo, un país de muchas posibilidades. Y es interesante que exactamente esta forma de pensar es que invitó no solo los protestantes que salían de Europa corriendo por la persecución religiosa, pero también invitó muchos oportunistas, mucha gente de Europa que no tenían ningún interés religioso para venir en este país. Entonces entendemos una multitud mezclada y sabemos que también la bestia, la bestia terrible a que estudiamos antes, o la lección pasada, tenía o entregaba un vino a sus seguidores, y con este vino se enriquecieron también los negociantes de la tierra, no solo los reyes, pero también los negociantes. Entonces entendemos que por llenarse este país de tantos negociantes, de tantos oportunistas, prácticamente ese país se vuelve a un país de negocios, un país de hacer dinero. Entonces, por lo tanto, lo convenían a tener buenas relaciones con las bestias más poderosas del mundo, no importa cuántas bestias hay. Entonces, como el catolicismo prestaba una oportunidad, entonces entendemos que los vínculos entraron y una unidad diplomática. Vamos a seguir adelante y ver una otra pregunta muy importante, la pregunta número 6, y eso es bajo un título importante: ¿cómo se va formando la imagen de la bestia? ¿Por qué? Porque sabemos que en Apocalipsis capítulo 14 se habla, el tercer mensaje angélico está prácticamente advirtiendo la adoración, no solo a la bestia, pero también a su imagen. Vamos a ver cómo se forma esta imagen. Pregunta número 6. ¿Qué es la imagen de la bestia, Raquel? Bien, esta pregunta es muy importante y es necesario que los maestros de la escuela sabática se centren en el aquí y el ahora histórico. Porque hasta este momento estábamos analizando tanto la bestia que surgía de las aguas como esta que surgía de la tierra, como hechos históricos del pasado, sin quizá no tanta relevancia en nuestro presente o futuro cercano. Sin embargo, aquí encontramos que surge un tercer elemento, y ese tercer elemento lo produce esta bestia que surge de la tierra, pero lo hace en armonía con
la primera bestia. Y estos elementos son importantes que los consideremos. Bien, lo que sabemos de esta bestia que surge de la tierra es que que habla como dragón y es engañador. Es decir, seduce, miente, engaña a toda la humanidad. Aquí se dice que engaña a todos los moradores de la tierra. Así que este es un poder engañador y mentiroso, con un poder de seducción para la humanidad. Así que nos damos cuenta que además de su poder civil, además de la representación religiosa en el protestantismo apóstata, fundamentado en este país de Estados Unidos, además ejerce una influencia de engaño y de mentira sobre la humanidad. Fíjense qué interesante, y este elemento también lo lleva muy cerca a la primera bestia. Recuerden que la primera bestia era blasfema, porque blasfemaba en contra de Dios, en contra de su nombre, en contra del tabernáculo, en contra de los que moran en el cielo, en contra del tiempo, en contra de la ley de Dios, y se convertía en un poder perseguidor. Ahora encontramos aquí que esta otra bestia que sube de la tierra también engaña, también miente y realiza elementos sobrenaturales y hace una gran exposición espectacular para seducir con engaño. Ahora, esta bestia que surge de la tierra empieza un proceso para elaborar lo que se denomina bíblicamente la imagen de la bestia. Una imagen es una reproducción de un original, no es el original, es una reproducción. Bien, si hablamos de la imagen de la bestia, tenemos primero saber quién es la bestia. Y ya habíamos aclarado en la lección pasada que la bestia era el papado. Entonces, ahora lo que la bestia que surge de la tierra, que es Estados Unidos de América, empieza a formar, así que nos damos cuenta que esto no es un acto instantáneo, sino que es un proceso que aún no ha terminado, de acuerdo a la nota y la forma en que se nos hace la pregunta. Esta imagen se está formando. Entonces, ¿quién la forma? La forma Estados Unidos de América. ¿Cuál es su punto de referencia? El papado. Así que la bestia cuya imagen se reproduce es la del papado. Lo hace un poder civil, que es el gobierno de Estados Unidos. Y lo que hace es reproducir un poder religioso que es contrario a la voluntad de Dios, que blasfema porque es una reproducción de esa bestia. Y eso es precisamente el protestantismo apóstata de América. Esa es la imagen. Ahora, aunque el protestantismo está caído, y lo sabemos de acuerdo al segundo mensaje angélico, todavía está en proceso de desarrollo su completa unión con el poder civil, primer punto. Segundo punto, su nivel de influencia no es tan extenso como para influir en el poder civil, para usarlo con el fin de imponer principios religiosos. Así que, ¿en qué sentido también es la imagen? Es la imagen porque sigue el mismo modus operandi o el mismo modo de acción que hizo a su vez en el pasado el papado. ¿Cómo? El papado tenía una estructura doctrinal blasfema, pero usaba los poderes civiles, políticos del momento, de acuerdo a los países y las circunstancias, con el fin de imponer, por medio de la fuerza de las armas y del poder político y civil, a toda la ciudadanía la observación y la observancia absoluta de sus dogmas cristianos. Ese proceso se está dando ahora de la misma manera y se nos presenta como un acto procesual, un aumento de esta relación. Uno, comunión entre el poder civil y el religioso, cosa que originalmente eran dos cuernos completamente separados en fundación de este país de Estados Unidos. Ahora no, esos poderes cada vez están más cercanos.
El poder civil está promocionando esa cercanía entre iglesia y Estado. Y el punto culminante se alcanza cuando el poder religioso tiene una influencia tan grande sobre el poder civil que el poder civil cede a las solicitudes y a los requisitos del poder religioso para imponer cuestiones doctrinales. Y esa tarea se realiza frente a la primera bestia. ¿Por qué? Porque la primera bestia ya lo hizo. Y ahora Estados Unidos está desarrollando ese mismo proceso delante de la primera bestia, porque está desarrollando exactamente el mismo modelo conductual. Muy importante, muchas gracias. Una explicación excelente de la unión de poder político y religioso. Pero y también en otros aspectos esta bestia sigue ser una imagen de la primera bestia. ¿En qué sentido? La primera bestia tenemos las características que cambió tiempos y leyes. Cambió la ley de Dios el sábado en el domingo. La segunda bestia sigue este cambio y a pesar que se llama protestantismo, no protesta, no sigue su reforma, en contrario, copia la imagen de la primera bestia y sigue enforzando la ley dominical con la misma fuerza o quizá con una fuerza más intensiva que la primera bestia. También el espiritismo o la enseñanza de la inmortalidad del alma es otro señal importante de las enseñanzas de la primera bestia, que la hace una bestia religiosa. Bueno, el protestantismo americano sigue copiando y desarrollando este mismo pensamiento, esta misma doctrina. Y en eso entendemos que no solo la unión de poder político y religioso sigue adelante, pero también los errores doctrinales que tenemos en la primera bestia se reflejan en la segunda bestia igual, y la segunda bestia sigue esforzándolo y desarrollándolo y predicándolo, enseñándolo igual como la primera bestia. También debemos entender que mucha gente están vigilando, están esperando, están en la espera de una ley dominical. Hay muchos protestantes que insisten que esta ley dominical sale para beneficiar más los seguidores de sus iglesias. Seguimos más adelante con pregunta número 7, muy importante. ¿Qué fenómeno dentro de las diferentes iglesias precede la formación de la imagen de la bestia? ¿Y cómo se lleva a cabo la mezcla de influencia religiosa con el poder civil? Bueno, en una extensión muy grande tenemos eso explicado. Pero la primera parte de la pregunta es muy importante. ¿Qué fenómeno dentro de las diferentes iglesias presente la formación de imagen de la bestia? De acuerdo a nuestros términos modernos, este fenómeno se llama ecumenismo, ecumene, es decir, unir bajo principios comunes. El fenómeno tiene varias variantes. Entonces, el primer elemento es establecer un punto de partida común entre las iglesias protestantes. Entonces, un elemento común de las iglesias protestantes es el domingo como día de adoración. Otro elemento muy significativo, común también, es la inmortalidad del alma. Ambos elementos en estrecha conexión también con el catolicismo como religión. Así que el primer elemento es crear una base común a nivel doctrinal. No es algo difícil, considerando los tantos elementos en común que se tienen,
Pero el segundo importante también es evitar todo lo que es una diferencia. Y este elemento puede parecer antagónico, pero es muy importante. Es decir, enfatizar los puntos en común, ignorar, pasar por alto e intentar omitir como insignificantes cualquier otro elemento o elementos que puedan marcar una diferencia. Y ese es precisamente el proceso de formación de la marca de la bestia. Y estamos exactamente viviendo este momento histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una base firme a nivel religioso, cuando todas las religiones coinciden en establecer un marco doctrinal compacto, homogéneo, para ofrecer a la población civil una estructura moral y ética común, adquieren un gran poder bajo el apoyo de la ciudadanía. Y eso les permite influir ahora a los poderes civiles, con el fin de potenciar y de aplicar como una norma civil, como una ley civil, principios religiosos. Lo cual era completamente contrario inicialmente a esta bestia cuyos dos cuernos estaban separados, es decir, el poder civil y el poder religioso. Así que primero debe crearse un gran poder religioso compacto, firme, homogéneo. Cuando esto se da y representa el eco de la población y la presión social es tan grande bajo un grupo compacto a nivel religioso, entonces los poderes civiles ceden ante la influencia de la ciudadanía y a hacer que principios religiosos se conviertan en normas civiles. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante es que el ecumenismo, las iglesias intentan unirse para que puedan tener un poder más grande en la vida política. En lo mismo tiempo, los poderes políticos insisten que las religiones se unen porque se hace más fácil para dirigir el pueblo, igual como emperador Constantín se entregó en el cristianismo, aceptó el cristianismo para unir su imperio bajo una misma religión. Entendemos que los dos poderes, el civil y el religioso, está intentando unirse y a servir uno a otro, y de esta manera es como se acaban, cómo se cumplen las profecías para el último día. Pero que yo quiero enfatizar es algo muy importante para nosotros como iglesia y como individuos. Aquí es un testimonio del conflicto de los siglos, es prácticamente bajo la pregunta 6, el segundo testimonio, que dice: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu, el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. Cuando empezó la apostasía, cuando se apartaron de la religión sensible, de la religión limpia y profunda, bíblica, buscando otros ritos, buscando otras costumbres. Muchas veces el intento de entregar educaciones teológicas, filosóficas, explicaciones muy complicadas de las cosas de Dios, explicar las naturalezas de Dios, la naturaleza del Espíritu Santo. Esos son algunos de los pasos en que la iglesia puede apartarse de esta adoración sensible que prácticamente entrega
y nos lleva de una conexión directa con el Espíritu Santo. Y así es como sucedió con esas iglesias grandes y poderosas, con sus universidades majestuosas, se entregaron y aceptaron muchos ritos paganos, muchas explicaciones que no fueron fundamentadas con la Biblia. Pero vamos a ver ahora la última pregunta. ¿Qué le sucederá al pueblo de Dios en un tiempo no muy lejano y qué se separa de él? ¿Qué se espera de él? ¿O qué se espera de él? Gracias. Es importante enfocarnos muy bien en esta última pregunta, porque no solamente tiene un valor de conclusión o de redondeamiento del tema que estamos tratando, sino que además es muy apelativo y provoca que cada uno de nosotros demos un paso al frente y tomemos posición. Entonces, ¿qué sucederá? Van a suceder diferentes cosas. Va a haber una prueba de fe. Es decir, lo que nosotros decimos creer, recordemos el versículo anterior, donde las personas en el último momento se dirigen a Dios. Bueno, yo hice milagros, yo cuidé a enfermos, ayudé a los pobres, y entonces Dios les va a contestar: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí, sin embargo, habrá otro grupo humano que tendrá que pasar por una terrible crisis. Tendrá que demostrar ante el cielo y ante la tierra qué es lo que cree y hasta qué punto está dispuesto a mantenerlo. Cuando la palabra de Dios requiera nuestra toma de posición a costa de nuestras propiedades, nuestros intereses y nuestra propia vida, esa será una prueba de fe. Eso demostrará si lo que nosotros creemos es una simple teoría o es una parte constitucional de nuestro propio ser. Además de esa prueba de fe que va a descender sobre todos aquellos que se dicen ser fieles a Dios, se requerirá también una toma de posición y una marcada diferencia por lo que se considera verdad y lo que se considera error. Así que no será simplemente una toma de decisión, sino que también tendrá que ser una declaración de principios. Es decir, cuando la ley dominical se imponga para toda la humanidad, sin excepción, habrá un grupo humano pequeño, un remanente fiel, que delante de Dios y delante de las autoridades de este mundo dirán: Dios es antes que los hombres. La palabra de Dios es la verdad. No puede ser comprometida, no puede ser falseada y tampoco puede ser puesta a un lado. Así que no solamente tendrá esa versión personalizada de mi toma de decisión, sino que también exigirá una declaración de principios, una reacción ante una acción despótica de una imposición del mal. Así que habrá dos elementos: por una parte la personalización de la toma de decisión, pero también la acción personalizada en contra de este poder. Eso significará que habrá un levantamiento claro en contra de los poderes religiosos institucionalizados y también de los poderes políticos, lo cual significará que esa toma de posición va a requerir convertirse en una persona contraria a la ley, fuera de la ley, y una persona contraria al bien común, como así le van a llamar. Así que se requiere mucho. Ahora, aquí lo tenemos resumido en la cita de Apocalipsis 14, 12 y 13 en varios elementos significativos. Se va a necesitar paciencia. De los santos. La paciencia es el proceso de espera activo. Cuando estas circunstancias lleguen a su punto álgido, las cuales están ya en proceso de formación, se va a requerir permanecer fiel con esperanza y con serenidad a pesar de lo que ocurra.
Y ese es un elemento muy significativo que debe formar parte de las virtudes propias de nuestra experiencia religiosa. Por eso el planteamiento que debemos también tener en esta lección es hasta qué punto hoy esos elementos forman ya parte de nuestra experiencia religiosa. Porque cuando llegue el momento crítico de toma de posición, no habrá tiempo para entrar en un proceso de formación. Simplemente se reflejará lo que somos, lo que no somos o lo que hemos dejado de ser. Tenemos otro elemento significativo, que estas serán personas, y quiere el Señor ayudarnos a ser nosotros también, que no solamente tienen una espera activa a favor de Dios, sino que además son personas que preservan, luchan y se mantienen en los principios de la verdad. Es decir, además de una actitud personalizada en relación a la verdad, tienen una acción proactiva en la defensa y en la representación de la verdad. Porque hoy podemos decir, bueno, yo creo así, los demás que crean como quieran. O sea, no tengo una reacción proactiva de representación de la verdad ante otros. Y tenemos otro tercer elemento, que es la fe de Jesús. Así que si tienen una actitud personalizada de serenidad, de esperanza en Dios, y tienen también una actitud proactiva en defensa de la verdad y de la representación de la ley de Dios, el principio que los mueve es la toma de decisión a favor de la verdad en Dios. Así que tienen un gran nivel de madurez espiritual y han entrado en esa experiencia religiosa que en el momento de crisis tal como se va a dar y por lo que creemos muy pronto, puedan demostrar cuán puro es el oro de la fe en nuestras vidas. Muchas gracias. Entendemos que este tiempo de crisis va a producir un zarandeo dentro de la iglesia y no todos lamentablemente van a tener o tienen la preparación necesaria. Por eso es muy importante que ahora en tiempo de gracia podemos obtener el Espíritu Santo, podemos obtener una experiencia viva con nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la única manera en que podemos y que nosotros podemos permanecer fieles en esos últimos tiempos, en últimos días antes del fin. Así como dice aquí también el testimonio, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. Así que tenemos un tiempo de gracia todavía, pero ese tiempo de gracia viene a su fin. Pero en lo mismo tiempo, como nosotros estudiamos, entendimos que la libertad religiosa está garantizada en este país por la Constitución. Entonces, para que Estados Unidos pueda entregarse bajo la influencia de la primera bestia en su totalidad, debe también cambiar su Constitución. Y si no la cambia, por lo menos debe actuar contra de su Constitución, que por supuesto va a levantar un desacuerdo con muchos poderes intelectuales, de jornalistas y otros políticos, que por supuesto va a despertar o va a hacer un despertar muy grande también en las iglesias apóstatas, en las iglesias que están ahora parte de este símbolo de Babilonia que tenemos también en el capítulo 17 en Apocalipsis. Entonces esa gente se van a unir con el pueblo de Dios en esos últimos días. Así igual como muchos van a dejar el pueblo de Dios, así también muchos se van a unir con el pueblo de Dios en los últimos días. Hasta podemos decir que se va a cumplir también ese versículo que dice: entonces los últimos van a ser los primeros y los primeros los últimos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, permanecemos fiel en nuestro mensaje. Vamos a pensar también a este hecho interesante, que este año cumplimos 100 años de existencia como iglesia.
y todavía no tenemos el gozo a enfrentarnos o ver la segunda venida de Cristo. Tenemos un deber muy grande adelante del mundo para que podamos advertir el mundo para todos esos eventos tan importantes que van a suceder. ¿Algunas palabras de conclusión, Raquel? Sí, creo que es muy importante tomar en cuenta varios elementos. Se nos dice, esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Así que ninguno de nosotros será una excepción. El Señor requerirá un testimonio claro en favor de la verdad, individualmente. Así que el Señor nos ayude hoy a ser capaces de dar razón de nuestra fe y hacerlo con tal certidumbre, con tal seguridad, con tal entereza, que podamos ser un mensaje para el cielo. Que el Señor nos ayude a que así sea en nuestras vidas. Amén, amén. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga, disfrutan nuestra nueva lección y le deseamos un feliz estudio y también un feliz sábado. Recuérdense a recomendar esta página web y estas lecciones en Facebook y en YouTube también a otros creyentes y conocidos, amigos. Es muy fácil abrir en la computadora nuestra página y ver esas lecciones. Eso es una forma muy moderna, pero también muy fácil para alcanzar. Que Dios le bendiga y le guarde y que tenga un feliz sábado. Amén.